Estamos viviendo una aplanadora a los papás. Nunca hemos tenido vocación de imponer nada como sí la tienen algunas religiones. Cada comunidad educativa determinará libremente si utiliza o no este texto. Dentro de la nueva mayoría se generó una inconsecuencia de algunos sectores que no quieren que se penalice el lucro. Nosotros queremos tener un acuerdo amplio con todos los sectores. No tenemos ninguna voluntad de llegar a un acuerdo en materia de educación. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudadanos, el debate que abre la semana aquí en CNN Chile, como todos los lunes en la noche. Recuerden que ustedes son quienes, mediante sus comentarios, aparecen permanentemente en pantalla con el hashtag Ciudadanos y también son quienes votan por la frase más destacada de la semana. Vamos de inmediato a revisar los candidatos a frase de la semana antes de pasar al debate, partiendo por Jimena Osandón, la ex vicepresidenta de la Junji, que se refiere a esta polémica por el libro Nicolás tiene dos papás. Se habla de la retroexcavadora, si tú me lo dices a mí, yo creo que esta es la verdadera retroexcavadora. ¿Por qué? Porque una retroexcavadora que entra profundo en los valores y en la cultura de un país, que es mucho más difícil a la larga después de volver atrás. Me da un poco de rabia, te lo digo yo como mamá y como chilena, que un tema que no esté resuelto, que es un tema que todavía los adultos seguimos discutiéndolo y todavía nos queda mucho camino por discutir, ya lo estemos dando como un hecho a los más pequeños de nuestro país. Jimena Osandón y la retroexcavadora, primera candidata a frase de la semana. Segundo, un habitante habitual de estas frases de la semana, el presidente del PPD, Jaime Quintana. El lucro también tiene dos papás, la UDI y la CONFEPA. Ahí está, cortita. Tercera candidata a frase de la semana, el expresidente Sebastián Piñera, que habla contadas veces, la última vez que habló le pegaron con todo desde el gobierno, ahora prefirió hablar, pero mediante preguntas. Restringir la libertad de enseñanza, la libertad de los padres para poder elegir la educación de sus hijos, la libertad de los padres para poder aportar con sus propios recursos a mejorar más rápido la educación de sus hijos, fortalece o debilita las libertades de los chilenos. Es una pregunta, ¿no? Podría decir el expresidente Piñera. Matías Walker, diputado de la Democracia Cristiana, en otro tema que marcó esta semana, las tensiones entre la DC y el Partido Comunista. Nosotros no vamos a aceptar chantaje, ni del Partido Comunista ni de nadie, en el sentido que les cambiamos cárcel por lucro por arriendo. Y finalmente, quinta candidata, Evelyn Matei, ex candidata presidencial, y sus cuestionamientos a los aportes anónimos en la campaña de la presidenta Bachelet. Entre la primaria, la primera vuelta y la segunda vuelta son 1.200 millones de pesos. Y les quiero decir al tiro, eso no me lo creo. No lo creo. ¿Qué es lo que no cree usted? No creo que hayan donado personas 1.200 millones de pesos, donados por 10.000 personas. Jimena Osandón, Jaime Quintana, Sebastián Piñera, Matías Walker, Evelyn Matei, los candidatos. Ustedes deciden cuál es la frase más destacada de la semana, pero lo empezamos a conversar de inmediato junto a nuestros ciudadanos, Laura Albornoz, Hernán Larraín, Alberto Mayor, Joaquín Lavín. Bienvenidos a Ciudadanos en CNN Chile. ¿Quién tiene cara de querer partir? Laura tiene cara. La verdad que no tengo muy claro, pero fíjate que esta vez me voy a quedar con la frase de Quintana. Yo creo que si estamos a puertas de iniciar en el Senado un debate sobre la reforma educacional y queremos buscar amplios consensos, porque el mayor logro de una coalición política que tiene la mayoría en el Parlamento es lograr que la minoría se sume a su proyecto. Si no lo puede, por cierto, imponer la mayoría, pero tratar de sumar a la minoría es intentar hacer de esto un pugilato, ¿no? Y yo creo que no convoca cuando uno intenta asignar necesariamente. A mí no me cabe duda que hay una tendencia de, y lo han manifestado la derecha y la UDI respecto de su postura favorable a que las instituciones educacionales lucren, pero me parece que un presidente de partido tiene que restringirse y tiene que ser más cuidadoso. Yo creo que en general en la política últimamente hemos tenido más bien desatinos que aciertos en quienes son las cabezas de los partidos políticos en todos los partidos de cualquier sector. ¿También del suyo, Laura?
El mío ha estado más acertado y más convocante. La verdad que, a diferencia de otros, yo creo que en la democracia cristiana hemos tenido más unidad en el último tiempo, me imagino que lo hablaremos con posterioridad. No, yo creo que hemos tenido, tanto los parlamentarios como en general las bases militantes, nos hemos sentido más unidas respecto de nuestras posturas, particularmente en lo que hemos votado y cómo hemos votado. Usted lo vio en la Cámara de Diputados a propósito de la reforma educacional. Ok, Hernán Larraín. Es cierto que hay una frase que particularmente destaque, creo, porque son varios temas y están mezclados. Creo igual es interesante haber escuchado al presidente Piñera, sobre todo en ese tono. Me parece que hace una reflexión y una pregunta que creo que es muy importante y de largo plazo, y creo que tiene que ver con una visión sobre la educación que hoy día está obviamente viéndose en el Parlamento con muchas diferencias y choques ideológicos y también con diferencias ideológicas al interior de la nueva mayoría. Y creo que la frase, por ejemplo, de Quintana más bien apunta a poner el problema en la centro-derecha, cuando en realidad la división la está teniendo la propia nueva mayoría. Así que me voy a quedar con Matías Walker, que es el que no va a aceptar chantaje. Creo que se hace cargo del fondo del problema. Joaquín. Yo también voy a quedar con Matías Walker. Yo creo que ninguna frase así que mate, que uno diga esta ganó esta semana. Pero obviamente los dos temas más relevantes de esta semana han sido la aprobación de la reforma educacional en la Cámara de Diputados, que supongo que conversaremos sobre eso, y a eso apuntaba el expresidente Sebastián Piñera. Y el otro gran tema político de la semana ha sido esta fractura, entre comillas, digamos, al interior de la nueva mayoría entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, que tiene consecuencias, y eso es la frase de Matías Walker, por eso me quedo con eso. Alberto. La frase más sorprendente para mí esta semana es la que acaba de decir Laura, porque la DC unida y toda esa figura me parece interesante, me parece que hay es interesante como tema, pero más allá de eso, dado que hay un menú más restringido, creo que lo más interesante es lo que no dice diciendo Piñera. Si Matías Walker fuera un poco más importante, la verdad es que su frase sería mejor, pero desgraciadamente no creo que debe. Piñera dice en el fondo, Piñera, el presidente que fracasó con su reforma educacional, que determinó que era hacer el año de la educación superior, y resulta que fue el año de la educación superior, pero contrario completamente a que quería construir un sistema de voucher completo para los estudiantes y terminó estatizando los créditos de la educación. Ese mismo presidente que terminó con todo lo que sabemos que se terminó con la gente pidiendo educación gratuita, fin del lucro, fin de la selección, fin del copago, todo eso que se pidió explícitamente, resulta que sale ahora a pontificar aprovechando de la marcha de la Confepa, qué sé yo, y ¿Pero encontraste buena su frase? No, encuentro una ironía, encuentro una ironía de la historia, digamos, que él mismo se atreva a salir a escena hablando de un tema en el cual salió completamente trasquilado, que llegó a estar con 22% de aprobación, que en cualquier democracia parlamentaria, por ejemplo, habría significado que lo habrían sacado del cargo, probablemente hubiesen llamado a elecciones. Ok, ahí están entonces las votaciones, están bastante dispersas también, así que ustedes van a tener que decidir cuál es la frase más destacada de la semana. Les quiero proponer que partamos la conversación con un librito. Lo tiene Joaquín, hay una de las copias del librito. Ahí está. Nicolás tiene dos papás, que causó controversia durante la semana pasada. Partamos por ti, Joaquín, que además lo trajiste, así que lo leíste. ¿Qué te parece y qué te parece la decisión de que esté a disposición de jardines infantiles y de familias, como ha dicho el gobierno? Me parece muy mal, digamos. O sea, está bien que en Chile aceptemos cada vez más la diversidad en lo que corresponde, pero yo creo que plantear un libro como este para niños de 4 a 6 años en los jardines infantiles como una propuesta de la Junji, del Estado, creo que no corresponde. O sea, pienso que no es la edad, 4 o 6 años, no es el lugar, los jardines infantiles, para hacer una cosa así. Y creo que solamente correspondería hacer algo así. Porque estos son temas que deben ser tratados principalmente en las familias. Y hay muchos papás y muchas mamás, me imagino, que piensan que estos temas no es algo que deberían leerle un cuento en el colegio, sino que es algo que las familias deberían decidir cuándo decírselo a un niño y en qué forma decírselo a un niño. Por lo tanto, yo creo que una cosa así procedería solo si hubiera una autorización explícita de los papás. ¿Laura? ¿Me lo presta? Por supuesto. La verdad que yo encuentro que es un bonito libro. No lo he visto con detalle, pero me parece que es inofensivo.
habla del amor, del respeto, las figuras son lindas, habla del cariño de un niño que va al deporte, que va al estadio, que juega en una familia. No veo nada negativo en esto. Yo creo que lo negativo es la falta de amor en los niños que están desamparados, los niños que no tienen un hogar que los acoja. Eso es lo triste. La edad entre 4 y 6 años es la edad que los niños tienen más inteligencia, tienen la capacidad de aprender más. Enseñarles a esa edad que no hay que discriminar, que las familias son diversas, que es posible tener familias compuestas de distinta manera, porque en Chile existen familias diversas, donde hay jefas de hogar, donde hay papás que están con sus niños, donde hay familias homos y heterosexuales. Enseñárselos sin excluir, sin discriminar, me parece a mí que es sumamente acertado. Como lo hicimos en su oportunidad cuando hicimos cuentos para terminar con la discriminación sexista hacia las mujeres. Hicimos cuentos de princesas que no aspiraban solo a casarse, sino a estudiar una profesión, a ser ingenieras, médicos. También lo hicimos con la Junji. No me parece dañino, me parece positivo que los niños aprendan, porque seguramente también muchos de estos niños que van a los jardines de la Junji no tienen la posibilidad de que su familia esto se hable. Esto es lo mismo que tratar de cerrar los ojos como lo hicimos con la JOCA. En la JOCA se decía, no se puede hablar de sexualidad en los colegios porque tienen que hablar la familia. Las familias no hablaban. Y lo que tiene como consecuencia es una alta tasa de embarazo adolescente en las niñas de menos ingresos, que se embarazan 7 veces más que las niñas de más ingresos. Entonces me parece al contrario, muy acertado. ¿Por qué haber algo negativo cuando se habla de amor, de unidad, de familia, de apego? No, me parece que es un error que está lleno de prejuicios y está lleno de valores, como decía la ex directora de la Junji, que para ella no le parecía que era una falta de respeto hablar del salario reguleque, pero sí era una falta de respeto educar a los niños con cuentos que hablan de integración, de inclusión y de respeto. A mí me parece una buena iniciativa. Entiendo, eso sí, que genere una tensión y una discusión que es propia de sociedades plurales y diversas. Entiendo esa tensión, entiendo que haya un grupo de personas, parte de nuestra sociedad, que sienta que ese tipo de materias son más bien propias del derecho de las familias a educar, pero, sin embargo, creo que también existen principios que ordenan a nuestra sociedad y, por tanto, la diversidad, la no discriminación, la tolerancia, son valores que deben ser promovidos desde el Estado y la diversidad, las distintas formas de vivir la vida, porque no hay ninguna que sea más correcta que otra, deben entonces estar en un marco de mucho respeto. Y tengo la impresión de que nuestro país, nuestra sociedad ha ido avanzando a entender y aceptar esa diversidad, a entender que hay una riqueza en ello y, por tanto, entender que hay distintas formas de familia y que eso parta en la formación y que se asimile naturalmente dentro de nuestra sociedad, me parece una buena noticia. Alberto. Sí, a mí me parece que la historia de este cuento habla más de ciertos grupos conservadores en Chile que del cuento mismo. Yo creo que el cuento no dice tanto como se dice la reacción de una derecha que en el fondo quiere que tengamos derecho a elegir, pero a elegir siempre dentro de la sociedad que ellos consideran que es la mejor, y no a salirse de su modelo de sociedad, su modelo de familia. De una derecha que ofrece mercado a diestra y siniestra, pero al mismo tiempo me llama la atención que la derecha, si quiere seguir así, no vaya y diga, bueno, aquí hay papás buenos, papás malos, y por tanto podríamos licitarle todos los niños a los papás buenos, ¿ya? Y le pagamos un voucher para que se hagan cargo de los niños. No entiendo por qué no quieren privatizar la familia si no quieren privatizar todo lo demás. Si quieren privatizar los valores y quieren privatizar la educación, como lo están haciendo, ¿ya? Y como lo han hecho durante los últimos años y como lo quieren sostener ahora, y como desgraciadamente está transando también la nueva mayoría al respecto, queriendo hacer un acuerdo con la derecha para la reforma educacional, me parece que es evidente que aquí hay un escenario donde los conservadores están logrando más o menos hacer lo que han hecho en la historia de Chile, que es transformar a Chile en un país isla que está a varios años de capacidad de desarrollo cultural, político, de los países a los que queremos supuestamente acercarnos, y andamos diciendo que somos un país desarrollado cuando estamos muy lejos de poder llegar a los repertorios básicos, culturalmente hablando, educacionalmente hablando, de esos países. Joaquín, algo que contestar, sobre todo con el argumento que decía acá, que es un tema de tolerancia y que el Estado tiene que, de alguna manera, fomentar ese tipo de valores en la educación. No, yo creo que aquí soy el único disidente, pero para mí es clarísimo. O sea, yo me habría sentido violentado si es que a mis hijos, yo no tengo hijos chicos ya, pero si a mis hijos en el jardín infantil a los 4 años se les hubiera entregado, se les hubiera leído este cuento. Porque obviamente este cuento no es algo neutral. Siento que está bien, aceptemos la diversidad, pero yo como papá me gustaría a mí elegir en qué momento le digo a mi hijo que puede haber a lo mejor un papá y otro papá, y no necesariamente un papá y una mamá.
pero que se lo imponga el Estado. Y esto afecta especialmente a las familias de menores recursos. Pero que tú te Porque, sientas bien. momento. ¿Por qué? Porque las familias de menor recursos, porque las familias de ingresos medios, ingresos altos van a ir a otros jardines infantiles que no son de la Junji, van a pagar y van a querer ir a un jardín infantil que corresponde a su línea valórica. Por tanto, los que no tienen elección... Eso es la segregación. Por tanto, los que no tienen elección, y por tanto tienen que ir a los jardines infantiles, por así decirlo, del Estado o de la Junji, se les impone la lectura de este libro. Para mí, este libro se podría leer solo si el papá explícitamente o la mamá dice, sí, yo quiero que le lean este cuento a mi hijo. Y perfectamente en un jardín puede haber familias que quieren que se les lea ese cuento y familias que no quieren que se les lea ese cuento. Alberto primero. Joaquín, tú deberías saber que si uno va a Alemania al año 40, 45, la mayor parte de los ciudadanos alemanes estaban por el nacionalsocialismo y se habrían sentido muy violentados si hubiese llegado un cuento explicándole que los judíos eran seres humanos, por ejemplo. Se habrían sentido muy violentados. ¿Cómo que no tiene que ver? Tiene que ver con el hecho de que no necesariamente, porque tú te sientas violentado, resulta que lo que está en juego son valores universales. Lo definieron en el gobierno que tú participaste, se definió una ley antidiscriminación. ¿Ya? Y resulta que y un acuerdo de vida en pareja también. Y el acuerdo de vida en pareja. Otra cosa es que se los lea a los niños de 4 años. ¿Por qué? Si ¿Por justamente, qué? fíjate que la educación... de esa figura. Joaquín, la educación tiene el sentido siguiente. La educación no solamente va a formar gente para que entren a la universidad y ojalá sean médicos y ganen dinero. La educación es simplemente que tú tomas a los niños en el hogar y los entregas en la polis, en la política, en la sociedad. Ese es el sentido de la educación. Y cuando tú tienes una legislación que claramente intenta no discriminar, lo que tú haces desde niño es tratar de incorporarlo en esa lógica. Esto puede entrar en colisión con los valores que yo le quiero formar a mis hijos. A lo mejor yo quiero formar a mis hijos en otros valores. Por supuesto. Una cosa es aceptar la diversidad. ¿Es un disvalor pero para es ti? distinto. Si quieres hacer una secta también va a ser ¿El que existan distintas opciones sexuales es un disvalor? No estoy hablando de eso. Entonces, estoy hablando ¿de qué estás hablando? De que el lugar y la edad no son las correctas ¿Pero para por qué? Si no hay ningún problema desde el punto de vista pedagógico, no hay problema para trabajar. A los 4 años, a los 5 a los años, a los 6 4 años, yo sí, quiero pues. explicarle a mis hijos las cosas. Y a lo mejor yo lo estoy educando en una familia en que quiero que haya un papá y una mamá. Pero a Y los por 12 tanto, tampoco se está bien podía hablar que de yo sexualidad a las acepte jocas, po, Joaquín. eso otro, pero y no tampoco significa a los que se 16 se puede entregar la la lectura de anticoncepción de este libro. emergencia. Es que siempre son puros Son cosas no, distintas, son puros no. No, sí, pues. Si permanentemente la UDI ha tenido la posición de no entregar ninguna Pero, opción ¿tú crees que a entregar información está bien que se les diga a los niños de jóvenes? 4 años que da lo mismo No, si en no una se familia hay está 2 papás, 2 mamás, está diciendo un que da lo papá, una mismo. mamá? Se está No da lo diciendo mismo. que uno no Encuentro que puede no da lo mismo. discriminar Y y que hay menos con los niños de familias esa edad. y que hay familias distintas. Y lo importante es que los niños se críen en espacios donde hay amor, donde hay respeto, donde los niños sean bien cuidados. Hoy día existe una alta población de niños que son abandonados. El otro día me sorprendió cómo en la séptima región, en San Clemente, me contaban profesores que tienen casi el 70% de la matrícula de niños que no tienen ningún adulto responsable, son tías, son amigas, que lo dejan encargado. Los hijos de todas las mujeres extranjeras migrantes que trabajan para nosotros en Chile quedan en sus países de origen a cargo de familiares. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Tú hablas de un modelo... ¿Qué tiene que ver eso con decirle a un niño? Tiene que ver con que aquí tú tú tienes hablas de un 2 papás? modelo que parte de tu realidad, no la realidad verdadera de lo que sucede en Chile. Y lo que sucede es que tú tienes que educar. El rol tiene que cumplir, el Estado tiene que cumplir un rol también de poder transmitir aquellos valores que tienen que ver con el respeto, con la diversidad, con la no discriminación. Hoy día tenemos un problema en Chile. Una cosa es el respeto y otra cosa es transmitir a los niños de 4 años un tipo de familia que a lo mejor yo les quiero transmitir como papá, mamá todavía. Pero esto está estudiado por la Junji, si la Junji es gente experta que sabe qué se le puede enseñar a un niño de 4 años o no, si no son una pila de ignorantes, No creo que que sea saben así. qué cosa Y tú le se puedes le puede explicar entregar en y tu se le casa puede tranquilamente, informar. si nadie te obliga, ellos simplemente van a estar expuestos a un estímulo. Después tú llegas a tu casa y tú les dices, no, mira, eso no es así, eso funciona de tal o cual manera, y ellos finalmente tendrán la posibilidad de elegir, palabra que te gusta tanto, cuál es el repertorio que le parece más razonable, punto. Pero resulta que tiene que estar expuesto a una cosa tan simple como el hecho de que existe, porque existe y está acreditado más por ley hoy día, existe la posibilidad de configurar familia de maneras distintas. Hernán, no, creo que es una... Perdón, ¿te hace sentido el argumento que dice Joaquín de que se podría hacer, pero solamente en el caso de que todos los padres dieran su consentimiento explícito? O sea, que los padres deberían tener el poder final sobre si este libro se lee o no, por ejemplo, en un jardín infantil. Yo creo que hay ciertas materias en que el Estado debe promover valores en el contexto de una sociedad pluralista. Y creo que este es un caso donde efectivamente se pone en tensión precisamente eso respecto a un grupo de personas que tienen una creencia y una forma de entender la familia de una determinada manera que obviamente está en conflicto. Pero mi impresión es que se debe promover ciertos valores
que son propios de una sociedad libre y por lo tanto donde se eligen en muchas dimensiones, creo que las formas de vivir la vida también, y por lo tanto debemos convivir en ese contexto con las tensiones que eso implica para incluso aquellos que consideran de que todos deberían vivir la vida como ellos la viven. Hay algún, solamente para aclarar el punto, Joaquín, que quedó dando vuelta, decía, hay ciertos valores. ¿Ves algún disvalor o algún valor negativo en este cuento? Lo que yo creo, Daniel, y te lo vuelvo a repetir, es que la educación de estas cosas, que son más profundas, que tienen que ver con tipos de familia, corresponde a los papás. Y normalmente cuando yo pongo un niño en un colegio, es porque quiero que esos niños también compartan el proyecto educativo de ese colegio. Ahora, eso, lamentablemente, en el caso de los jardines infantiles, va a ocurrir solamente en los sectores de ingresos medios o ingresos altos, que yo voy a poder elegir el tipo de jardín que quiero para mi hijo por los valores que le van a transmitir. Pero responde la pregunta, ¿tú crees que es un disvalor ese cuento? Lo que estoy diciendo, déjame decirte, lo que yo creo es que si tú le vas a leer un cuento así a un niño de 4 años, yo papá o yo mamá tendría que estar de acuerdo con eso. No quiero que a mi hijo le lean eso si yo no estoy de acuerdo. Y para aclararlo también, en cualquier caso, si hubiera un cuento que dijera Nicolás tiene papá y mamá y están casados, ¿qué es lo que, también todos los padres tendrían que es lo que pensar? tradicionalmente hemos tenido. Esos temas que se hablen primero en la familia. No se podría pensar ningún tipo de familia. Daniel, no son esas edades y esos lugares el momento para hacer estas cosas. Está bien el respeto a la diversidad, pero no leerle un cuento así. Entonces no contemos ningún cuento porque no podríamos hablar de ningún modelo de familia entonces. Si no hablamos de la diversidad de familia no podríamos contar ningún cuento. Porque ¿por qué tendríamos que aceptar solamente el modelo de familia tradicional? Porque además tú sabes que la mayor parte de los niños en Chile no nace de matrimonio, ¿cierto? Nace fuera del matrimonio. Por lo tanto es absolutamente disonante que tú vayas a un niño de la Junji o de cualquier, sobre todo los niños de menos ingresos, vaya y le cuente un cuento de una familia con papá y mamá porque ellos no es una realidad que no viven. Entonces lo estás contando algo que no... Cuéntale el cuento con una mamá, entonces cuéntale el cuento con un papá. Pero entonces, ¿por qué? Pues, y además entiendo otra cosa, Daniel, que este cuento tampoco se va a ejercer de manera obligatoria. Esto es una falsedad. Este cuento se está presentando como una alternativa para que se trabajen y entiendo que va a haber también un trabajo con los padres para que ellos se va a consultar. No es que se imponga de manera obligatoria este cuento. Bueno, eso explicaba para mí eso es muy importante. O sea, si el jardín así, infantil le consulta a los papás y un papá explícitamente quiere que le lean el cuento, bien. Pero si no quiere que le lean el cuento, no se lo lee. Pero solo para tenerlo absolutamente claro, lo que te parece complejo es el tema de que haya una familia homoparental. Si fuera un papá y una mamá, o fuera una madre soltera, o fuera una abuela que está criando al niño, ese cuento no tendría objeción o no necesitaría el consentimiento explícito de los padres. Lo hace delicado el hecho de que sea una familia homoparental. Yo creo que en general esos temas, en niños que están recién descubriendo su sexualidad, tienen que ser tratados al interior de la familia, a esa edad. Perfecto. Vamos a otro tema que ha marcado también esta semana, la reforma educacional, con un par de hitos muy relevantes. La aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la reforma, que ahora pasa al Senado con algunos conflictos, especialmente en el tema de la posibilidad de arrendar, que fue rechazada, y de la cárcel por lucro, que también fue rechazada, de tipificarlo como un delito específico, y además con la marcha de los apoderados que son contrarios a la reforma, la marcha de la Confepa, que fue bastante masiva, 30.000 personas según Carabineros, 140.000 según los organizadores. En primer lugar, les quería preguntar por la marcha de la Confepa. Hernán, ¿te parece que se configura como un movimiento con poder, como un grupo de presión que puede ser importante en esta discusión, el tema de los padres y apoderados que están contra la reforma? A ver, tengo la impresión de que, y no quiero llamarlo movimiento social para no entrar en algo que puede ser todavía parte de un proceso, lo hemos conversado aquí antes, pero sin duda que es en sí mismo un hecho que habla de algo que va bastante más allá de la derecha y de la fuerza política. Efectivamente hay actores sociales que se han organizado para manifestarle al gobierno, ¿cierto?, y a la nueva mayoría una diferencia muy importante respecto del proyecto de educación que se está discutiendo en el Senado. Y me parece que eso se suma, ojo, también a encuestas de opinión pública donde hay mucha crítica y incertidumbre a esta reforma. Me da la impresión de que hay muchos conflictos al interior de la nueva mayoría también. Lo que hemos visto, digamos, como tensiones entre el PC y la DC también responden a que tienen visiones ideológicas distintas respecto de cuáles deberían ser los cambios en educación. Creo que también está sobre la mesa. Cuando se invita a la centroderecha a construir un acuerdo, me da la impresión de que es como tirar la pelota al frente, digamos. Nosotros, la centroderecha tenía una posición bastante crítica porque tiene diferencias muy sustantivas respecto de este proyecto que está llevando adelante el gobierno.
Si el foco hubiera estado en la calidad, en los profesores, en la educación inicial, tengo la impresión de que hubieran habido mejores condiciones para poder llegar efectivamente a un acuerdo. Hoy día, más bien vamos a ver en el Senado las divisiones al interior de la nueva mayoría y, por supuesto, con un movimiento social o ciertos actores de la educación que sin duda le están poniendo al gobierno la cosa más compleja. Laura, el movimiento horizontal de tu cabeza me hace ver que no estás de acuerdo con lo que está diciendo. Vamos a ver en el Senado la división. O sea, te has convertido en un brujo. No, estoy leyendo los diarios. ¿Dónde tienes la bola de cristal los para diarios saber chilenos. Mira, yo varias cosas. Primero que nada, no creo en tal división y menos la tensión que quiere poner la derecha entre la DC y el PC. Porque no es tal. Y hay otro tipo de conflictos que tienen que ver más que nada con la capacidad organizativa de la nueva mayoría y las tensiones entre varios actores. No quiero focalizar en eso porque ahí se quiere ganar un punto a la derecha y yo no se lo voy a conceder. En primer lugar, respecto a la reforma educacional en la CONFEPA, a mí me parece que, mira, está bien, representa ciertos intereses, si bien es cierto, la CONFEPA fue autocreada, no tiene representación, no es que haya habido una elección de centro de padres y apoderado a nivel nacional y han elegido a Erika López, entiendo que es el apellido, Erika Muñoz. Pero bien, legítimo, cualquier persona en democracia puede manifestar su opinión, marchar y hacer ver su opinión, ha tenido apoyo de algunos parlamentarios y él mismo marchar a muchos parlamentarios, se ha tendido a matricular, pero no obstante lo anterior me parece legítimo. En democracia uno tiene que ejercer, si no está de acuerdo, vamos a ver qué tan representativo es. Lo que me interesa es que no haya manipulación en esto, que no se paguen pasajes, que no se pongan notas 7 por asistir a las marchas, porque esa cosa es terrible. Eso es manipulación y ahí pasamos a los representativos se convierten en algo burdo y manipulado. ¿Algún antecedente de que haya ocurrido eso? No, ayer solamente los medios, habían documentos que certificaban aquello. Yo no quiero creer que eso suceda porque desvirtúa el movimiento que en sí mismo es valioso en un Estado democrático. Ahora, me parece que aquí no ha habido un doble comportamiento. Yo he visto a la nueva mayoría votando de una misma manera la propuesta de gobierno de la reforma educacional. A todos los partidos votándola mayoritariamente, a toda la bancada de la democracia cristiana. Con diferencias en temas como el arriendo, con diferencia en temas como tipificar el lucro como delito. Pero yo lo que entiendo es que más que hablar del 10% de temas que nos diferencian, y lo del lucro como delito fue una moción que contó al parecer con la anuencia del ministro Izaguirre, pero no era parte del programa, lo dijo la presidenta Bachelet, y ahí cometió un error el ministro, sí que efectivamente dijo ya tiren la pelota porque genera tensión en la coalición. Entonces, más centrarme en el 10% de desacuerdo que en el 90% de acuerdo. En política existe la posibilidad de disentir y eso no constituye una crisis. Okay. Alberto, ¿cómo ves la aprobación de la reforma y la erupción de la CONFEPA? ¿Se convierte en un actor importante? La CONFEPA pasó a ser un actor, no cabe duda. Me parece que, independiente del hecho de que todavía está por ver una serie de cosas respecto a las irregularidades, me parece que sería muy grave. Yo mismo he recibido, cuando yo voy a hacer muchas discusiones a distintos lugares sobre la reforma, y mucha gente se me acerca y me dice que su colegio le están informando de que el colegio necesariamente se va a transformar en privado y que van a quedar fuera, lo que es muy improbable porque la verdad es que Chile no soporta el mercado educativo, no soporta la cantidad de colegios privados. Nunca ha habido más de 9% de colegios particulares en Chile, así que es muy difícil que eso acontezca. Sin embargo, se le dice a todas las personas. Por lo tanto, hay un cierto labor de empuje, fundamentalmente los grandes sostenedores, la iglesia, un conjunto de actores relevantes en el mundo de la educación. Yo creo que, independiente de eso, la CONFEPA pasa a ser un actor. Yo creo que hay que contabilizarlo. Un actor que además tiene un apoyo político importante. Aquí hay recursos, o sea, se pusieron avisos en los diarios gigantes que valen varios millones de pesos. Los sostenedores. Y con ahora una movilización que no tiene desarrollo de espacio público, si me permiten el tecnicismo. Resulta que el movimiento estudiantil construyó un grupo de estudiantes que eran capaces de entender lo que estaban diciendo. Aquí hay una serie de videos que uno puede ver en internet donde se muestra, por ejemplo, que le preguntan a la gente si está a favor de que se pueda ganar plata con la educación. La gente dice que no. Luego le dicen, pero usted está entonces en contra, está a favor del lucro entonces en educación, y dicen sí. Entonces hay un problema evidente, digamos, de cuál es el discurso de base. Yo creo que hay una construcción política de esta agrupación. Eso no obsta a que se transforme en actor. Movilizar a la gente siempre es relevante. Y lo interesante es que en el fondo se produce una batalla generacional también.
los padres de los estudiantes, que son los primeros obvios y naturales defensores del modelo educativo existente, porque son los que han gestionado este modelo educativo, los que han hecho que sus hijos, poniendo un poco más de plata, puedan diferenciarse del otro, están tratando de defender también una historia donde ellos tomaron ciertas decisiones y sienten que son parte del gobierno de este modelo educativo. Y los estudiantes que le habían dicho que no, entran le habían dicho no, yo no estoy de acuerdo, esto no funcionó. ¿Ya? Esa disputa que el 2011 se zanjó a favor de los estudiantes, hoy día queda en entredicho. Me parece que es bien interesante como fenómeno, vamos a ver qué pasa, pero en todo caso la Confepa es actor. Joaquín, ¿qué lectura haces de lo que pasó el fin de semana? Bueno, primero señalar que al contrario de lo que decía antes Alberto, yo creo que el gobierno de Sebastián Piñera hizo una gran tarea en materia educacional. Beca de vocación de profesor, 60 liceos bicentenarios de excelencia, que son los únicos que le están quitando alumnos a los particulares subvencionados, mientras la educación municipal sigue a la baja, agencia de calidad de la educación, superintendencia de educación, y en materia de universidades, bajar el costo del crédito gradual del Estado, que en los gobiernos anteriores estaba en el 8-7%, al 2%. Y que nadie pague más de un 10% de su sueldo una vez egresado. Eso en gran medida... Eso no está en el programa. Se hizo. Se hizo después del modelo estudiantil. Eso es lo que dice Aclarémoslo. Piñera. Y eso me parece a mí mucho mejor que lo que se está planteando ahora, que es dar universidad gratis para todos, incluyendo a las familias de ingresos más altos, que yo creo que es botar la plata. Okay. Pero bueno, déjame ir al tema de la... Es que necesitamos ir a comerciales y después te vamos a dar inmediatamente la palabra para que hables acerca de la Confepa. Dejamos a Joaquín con la palabra. Y además nos vamos a comerciales con la vuelta del verdadero o falso. Y todos estaban pidiendo, tenemos un verdadero o falso en el día de hoy. No, no es el ministro de Hacienda. Escuchemos el verdadero o falso. Esta es una reforma que hace completamente inviable la educación particular subvencionada. Y la paradoja es que esta educación particular subvencionada es la que tiene los mejores resultados y es la que tiene la preferencia de la mayoría de los padres y apoderados. Tiene los mejores resultados la educación particular subvencionada y concita la preferencia de la mayoría de los padres y apoderados. ¿Es verdadero o falso lo que dice Andrés Salamán? Lo revisamos a la vuelta de estos brevísimos comerciales en CNN Chile. Ya estamos de vuelta con la respuesta del verdadero o falso. Revisemos la declaración del senador Andrés Salamán. Esta es una reforma que hace completamente inviable la educación particular subvencionada. Y la paradoja es que esta educación particular subvencionada es la que tiene los mejores resultados y es la que tiene la preferencia de la mayoría de los padres y apoderados. Bueno, dice dos cosas el senador Alamán, así que hay que dividirla en dos. La primera, la educación particular subvencionada es la que tiene los mejores resultados. ¿Verdadero o falso? La verdad es que es bastante difícil decirlo y probablemente no hay una forma explícita de señalarlo. Lo que sí podemos decir es comparar niveles en el mismo nivel socioeconómico, cómo le va a los municipales y a los particulares subvencionados. Y cuando se compara por nivel socioeconómico, no hay diferencias significativas. Estos son los resultados del último CIMSE que existe, que es el CIMSE de escritura, pero cualquier CIMSE da resultados muy parecidos. Ustedes ven, cuando se divide por estrato socioeconómico, las diferencias no son significativas en ninguno de los niveles entre municipales y particulares subvencionados. Incluso en este CIMSE hay un dato más revelador todavía. No hay diferencias significativas en el mismo estrato entre subvencionados y particulares pagados, lo que ya es una cosa bastante llamativa, por decir lo menos. Y la segunda parte de la frase era si es preferencia de la mayoría de los padres y apoderados la educación particular subvencionada. Y en ese caso, si es la preferencia de la mayoría de los padres, las cifras dicen que es verdadero. Efectivamente, el 53,70% de alumnos están en colegios particulares subvencionados, contra solo el 37,50% en colegios municipales, una brecha que además se alarga y se alarga cada año. Joaquín Lavín se había quedado con la palabra, la visión acerca de lo que está haciendo la Confepa y si se convierten en actor después de la marcha. Bueno, yo creo que ya eran actores antes de la marcha y ahora con mayor razón. Fue mucha gente el día sábado. Creo que Andrés Salamán, en la primera parte ahí, antes de lo verdadero o falso, decía algo que era muy relevante, que es que la reforma, tal como está planteada, dificulta seriamente la continuidad de muchos colegios particulares subvencionados. Y yo siento que el hecho de que la gente haya salido a la calle refleja eso. La gente no quiere que colegios buenos colegios, porque lucran, porque hay copago, no quiere que buenos colegios cierren. Y eso es lo que los ha llevado a estar en la calle. Y destacar una cosa, que es una marcha con mucha gente, con cero encapuchados, con cero paradero destruido del Transantiago,
con cero agresión a carabineros. O sea, puede haber marchas familiares y pacíficas que las otras no han sido así. Joaquín, la educación chilena está en crisis. Tú no puedes decir que los colegios son buenos. Lo que la gente está defendiendo es su derecho. Son mucho mejores que los municipales. No, además no es verdad. Por supuesto que es verdad. Lo acabamos de ver. ¿Tú crees que el CIMSE, que los resultados del CIMSE son lo único por lo cual los papás cambian a los niños de colegio? Lo que te quiero decir es que entendamos que esto es sistémico. Que Chile, los colegios particulares de Chile, que son el 7% de los estudiantes están en los colegios particulares, el colegios de élite, esos colegios pierden con un colegio del campo en China. ¿Ya? Pierden 30 o 40 puntos PISA. Pierden con un colegio con personas que ganan $500 al año. Es otro tema. Pierden con personas que tienen agua potable y luz eléctrica. ¿Qué tiene que ver eso con cerrar colegios particulares subvencionados? Con que es mala la educación, todo es mala. No está funcionando. Arregla los colegios municipales primero. Este sistema, yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. No, se está dificultando la vida de colegios particulares subvencionados. A ver, no, el punto no es si se está dificultando la vida de los colegios particulares subvencionados. El punto es que aquí la educación se transformó en algo que los chilenos empezaron a administrar sin los contenidos. Los chilenos toman decisiones de colegio por redes, toman las decisiones de los colegios para conocer cierta gente. ¿Estás subestimando a los papás, Alberto? No, estoy diciendo lo que yo he investigado. No es por el yo lo he investigado. Es por orden, por disciplina, por respeto, porque la gente por un dice, montón de yo no cosas. quiero que mi hijo esté con alguien que es flaite, por ejemplo, dicen eso. Y entonces pagan 10.000 pesos más y quieren el subsidio del Estado para eso. El Estado no puede estar dando dinero para eso. A los padres. Los papás seleccionan los colegios. ¿Por qué crees tú que se van de los municipales, Laura? Porque lo hemos discutido. Los papás están eligiendo. Ellos se van de los municipales a los particulares. Laura, ¿qué les... Es que nosotros hemos discutido en varias oportunidades este mismo asunto y hemos hablado acerca de la mala calidad de la educación. Esto lo acaba de mostrar Daniel en un gráfico, una prueba que para ti no es significativa, pero podemos mostrar otros índices que hablan de la mala calidad de la educación. Es necesario reformularla, que es necesario mejorar la educación municipal, es claro, que es necesario terminar con el lucro, con el concepto que está detrás de que quién selecciona, quién segrega, eso está permitido por el Estado chileno y es necesario uniformar y entregar una educación uniforme de calidad a todos, en donde el lucro esté sancionado, es el problema. En donde el lucro esté sancionado ¿Por qué y en está definitiva... sancionado? Si el colegio es bueno, ¿cuál es el problema? No, porque la educación es un derecho social, no se puede lucrar con eso. No puede ser un negocio. O sea, el Francisco Ramírez de San Ramón, primero en el CIMSE, particular subvencionado en una comuna pobre. Porque es un derecho. Es un colegio con fin de lucro. Porque es un derecho. Tú dices, adiós a ese colegio. No, pero Joaquín, déjame terminar porque si gritamos no podemos dialogar. Yo creo que en esto hay ciertas cosas que a lo mejor no nos vamos a poner de acuerdo porque tenemos diferencia ideológica. Yo creo que esa es la postura de la UDI, es tu postura, la de Macaya, cuando dice no vamos a ver ninguna posibilidad de diálogo en la reforma educacional. Y yo creo que tú, Hernán, te equivocas cuando dices no estamos tratando de buscar apoyo en la derecha. No, lo que se abrió espacio, como se hizo con el binominal también, y lo que yo escuché de parte de Ignacio Walker fue esperar votos de Renovación Nacional, que pareciera ser tener mayor apertura respecto a ciertos temas, como las reformas políticas, también en materia educacional, ya que la UDI no quiere nada con este tema. Lo que se espera efectivamente es mejorar por vía de inyección de mayores recursos la educación y evitar que el mercado segregue y siga creando esta falsedad de calidad. Falsa calidad utilizando los recursos de los padres en marketing, en propaganda, en cosas que no van en beneficio de los niños. Solamente es eso lo que se quiere con la reforma. ¿Tú crees que los papás chilenos son ingenuos? No, yo no cuando sacan un niño del colegio municipal y lo llevan en particular subvencionado. No, ellos lo hacen con la firme convicción de que están mejorando la educación y no es verdad. No, creo que esta discusión, digamos, representa muy bien la diferencia más de fondo que existe. Lo que queremos es la libertad, queremos que hay que mejorar y entregar todas las condiciones para que sean las personas las que puedan elegir, y en todos los ámbitos de la vida, y también en la educación. Tenemos diferencias que son sustantivas. Nosotros creemos que puede haber una legítima ganancia si hay calidad en esa educación. Si no la hay, yo estoy de acuerdo, esa persona no puede dar educación, porque el foco tiene que estar puesto en la calidad. Tú dices, no sé, porque es un derecho social. ¿Qué pasa con una academia? ¿Qué pasa con una gran cantidad de organizaciones, digamos, que tienen una legítima ganancia y de alguna manera dan educación, dan formación técnica, dan algún instrumento artístico? Todo eso para ti tiene que estar prohibido. Pero ¿cuál es el problema? Pero habrá que no tiene nada que ver, ¿por qué mezclas cosas? Porque hay fondos públicos, exclusivamente. ¿Por qué no? Porque tiene que tener fondos públicos. Yo tengo una diferencia. Creo que cuando hay fondos públicos y se cumple una misión desde la sociedad civil
y hay una legítima ganancia, puede existir. No cuando se selecciona y se basan en reglamentos internos que segregan a la familia, entonces cuando vamos a se llegar al establece el Senado estatuto. y como tenemos una visión distinta y creemos que hay que proteger y no discriminar a la educación particular subvencionada, porque si se hubiera querido aquí trabajar en la calidad, estamos todos de acuerdo partir por la educación pública y paradojalmente aquí puede terminar dañándose la educación pública. Usted dice, me queda claro algo que también me parece que quedó claro en el debate de la Cámara de Diputados, que el gran punto de discrepancia hoy es el tema del lucro, más que el copago y la selección. Las tres cosas. No, yo no estoy. Yo creo que ahí se concentró en el tema del lucro como el gran caballo de batalla por una cuestión más de lo que significó el movimiento estudiantil con el significado de esa palabra, pero yo creo que el asunto de fondo, que no se ha llegado a eso, porque no se puede llegar porque la nueva mayoría no hace cambios sustantivos, realmente la reforma no es estructural en ese sentido, ¿ya? Es que la educación ahí tiene dos modelos, un sistema en el cual hay competencia y por tanto hay mercado, y un modelo en el cual no hay competencia, sino que hay un sistema público educacional. Son dos cosas completamente distintas. Lo que está haciendo la nueva mayoría es un sistema de mercado, es financiar estatalmente un mercado. Como si mañana dijeran el pan es gratis y todo el pan que haya se paga por el parte del Estado. Usted compra pan y va y se lo devuelve. La educación debe ser exclusivamente estatal, en tu opinión. En mi opinión, la educación pública, mira qué raro, debe ser exclusivamente estatal. ¿Ya? Y la provisión de la oferta debe cubrir las necesidades del país. O sea, no debería haber colegios particulares subvencionados. No deberían haber colegios particulares subvencionados. Lo que deberían haber pueden haber colegios particulares, pueden haber universidades privadas, pero eso por fuera, porque pueden efectivamente tener otros proyectos y otras cosas y no hay ningún problema. Pero hoy día el sistema es un sistema en el cual lo que se está haciendo es migrando un mercado, que es un mercado educativo, que la gente compite y gasta dinero en competir, ¿ya? Que la gente no colabora, que si hoy día una universidad pone una carrera, no va a llamar a otra para que lo ayude, como ocurría cuando había universidades públicas, donde la Universidad de Chile ayudaba a la Facultad de Medicina, a una universidad privada, como era la Universidad de Concepción, para montar su propia carrera de medicina, donde eso no existe ya. Eso no existe posibilidad porque están compitiendo. Y compiten por los estudiantes, y por estudiantes que tienen más puntos. Es otra lógica, no tiene nada que ver. Por tanto, esa es la discusión de fondo que la nueva mayoría la cerró, porque el momento que dijo yo voy a financiar el mercado. Joaquín, decías que hay diferencia en los tres puntos. Por ejemplo, en el copago, el gobierno dice que con la reforma al final del gobierno de la presidenta Bachelet, el 93% de los colegios que hoy cobran copago va a ser gratis para los apoderados. Yo creo, Daniel, que hay desacuerdo en los tres puntos. Ahora, esto no significa, estoy hablando de título personal, no significa que en el Senado no se pueda llegar a un acuerdo. Porque evidentemente cada uno de nosotros tiene una posición. ¿Y la posición así del era también en la partido reforma tributaria y finalmente se van abriendo caminos que a lo mejor hoy día nosotros no nos imaginamos. ¿De qué están hablando? Por lo tanto, yo creo verdaderamente que ojalá en educación lleguemos a un acuerdo, porque en materia educacional los efectos de la reforma solamente tienen consecuencias en 2 o 3 generaciones y por lo tanto ojalá le demos estabilidad. Pero, a ver, están aumentando el precio del acuerdo. Están aumentando el precio del acuerdo. Eso es. Creo en la selección por mérito. No por tipo familia, pero sí creo en la selección por mérito. O sea, pienso que el Instituto Nacional tiene todo el derecho, y los liceos emblemáticos en Chile, porque además han sido muy importantes, han formado una élite de clase media. Pero hablemos de los colegios. Es así. Yo estudié en el liceo con números pero y por eso favor, es súper injusto. Laura, Chile hoy día está formado por 2 élites, la de los colegios particulares pagados católicos y la que viene de la clase media republicana, laica, de los liceos emblemáticos. Y lo que venimos de la clase media republicana y venimos de liceo con número que no es de élite. Déjame terminar. Los liceos emblemáticos, a mi juicio, tienen todo el derecho a seleccionar por mérito. Y hay toda una cultura del mérito detrás de los niños que quieren quedar en el Instituto Nacional. Segundo, en el caso del copago, yo siento lo siguiente. Más o menos está calculado que tú necesitas alrededor de 180.000 pesos mensuales, 200.000 pesos mensuales como una subvención razonable para dar una educación de calidad. Mientras el Estado no sea capaz de garantizar esa subvención, creo que los papás tienen todo el derecho de poner esa diferencia. Ok, está un tema. Hernán, ¿de acuerdo en el tema, por ejemplo, del copago, que mientras no se llegue a un nivel como ese, el copago debería permitirse en colegios subvencionados? Nosotros desde Horizontal hicimos un estudio con nuestras posiciones. Nosotros estamos abiertos y entendemos de que hay efectos de segregación con el copago. Ahora, la solución que hizo el gobierno es dejar abierta en estricto rigor a 30 años la solución. Para un porcentaje pequeño. Para un porcentaje pequeño que eventualmente puede, dado el tiempo, tomar decisiones distintas a seguir donde está, digamos. Creo que el punto de fondo es que respecto a educación y la capacidad de elegir y el rol del Estado hay una
distancia muy profunda entre la alianza y la nueva mayoría. Yo creo que eso es importante transparentarlo, porque al final nosotros creemos que debe haber diversidad de proyectos, creemos de que en principio, ¿cierto?, los padres pueden colaborar si pudiéramos corregir ese efecto de segregación y, por supuesto, puede haber legítima ganancia. Y que la educación no se limita exclusivamente al Estado, la sociedad civil también puede participar en la provisión de ese bien. Y por lo tanto, son dos miradas distintas. Yo también espero, por supuesto, hay vocación pública para generar un acuerdo político en materia de educación, pero tengo la impresión de que hay ciertas materias donde también es muy importante representar a tu gente y votar que no en aquellas materias que tú consideras son un error. Y creo que el Senado se va a dar una discusión muy interesante porque la democracia cristiana tiene una visión en ciertas materias que se distingue de la izquierda y de la nueva mayoría. Yo creo que tiene convicciones y principios también. Sí, claro. Laura, tú decías... Yo no tengo colegio. Okay. Sí, pero los sostenedores son muchos de la democracia cristiana y la iglesia está representada por la democracia cristiana, que es el principal sostenedor del país. La iglesia está representada por la democracia supuesto, pero a ver, no salgamos ya, no. Laura, por favor. ¿Tú qué comiste hoy día? Pero por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué eres tan peleador? ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué? Si estamos hablando de una cosa que es totalmente cierta. Sí, continuemos. No, yo no tengo colegio y... Pero no eres la democracia cristiana, hay mucha gente en la democracia cristiana, Laura, tranquila. Pero la democracia cristiana hay no gente, tiene... pero también hay gente de todos los sectores que tiene colegio, Alberto. Son muy importantes los sostenedores de la democracia cristiana. Sí, pero también hay sostenedores de todas partes. Yo entonces, ¿por qué están a favor de negociar con la derecha una reforma que a la derecha no le gusta? No es negociar, es buscar mayoría para... ¿Por qué? para si tienen la mayoría, ganaron la elección, ¿no les gustó ganar la elección? Porque yo creo que desde el punto de vista de la democracia es más fuerte cuando las reformas se instalan logrando que las minorías se sumen, hombre. Si tú tienes la mayoría... ¿Por qué no suman a la minoría que está al otro lado, por ejemplo, a la izquierda de la democracia cristiana? Pero a todos, hay que sumar a todos. Pero si la izquierda pero si estamos hablando de las votos en el Parlamento, ¿no? ¿Cómo está representada la izquierda en el Parlamento? Que tú dices, la otra izquierda... No, estoy hablando del resto de la ciudadanía, estamos hablando de que cuántos votaron... Pero si estamos tratando de sumarlo, por eso indudablemente, pues intenta, yo me imagino que intento... El esfuerzo real es el moverse diálogo. a la derecha. No, si la derecha existe hoy día, es gracias Alberto, a usted. No es verdad eso, sí. No es verdad. Hay mucha gente consecuente que trata efectivamente de representar los intereses de las personas. Ahora, hay algunos que son remomiachos, pero eso es, pero no es todo el mundo. La gente trata efectivamente de poder percibir lo que la ciudadanía quiere. Ahora, en esto consenso también hay representación, hay representación parlamentaria que uno tiene que respetar si la reforma se aprueba en el Congreso. Sí. Ustedes están en contra, pero resulta que votan igual. Laura, ¿qué le pasa? Laura, en ese consenso. Radicalmente. No. Ni siquiera reconoces que hay dos DC, que claramente hay una que está a favor de la decisión de la derecha. Pero si la DC está más unida que nunca, Alberto. Bueno, por eso, está unida a la derecha entonces. Laura, en ese consenso que tú dices, queremos buscar un amplio consenso, y el senador Andrés Saldívar decía algo que es su obligación buscar un consenso en este caso en la reforma educacional. ¿A qué están dispuestos a ceder? Porque cuando se da un consenso, se conversa, como pasó en la reforma tributaria, donde se cedieron cosas para lograr el consenso. Yo dije aquí en este programa, y lo he dicho en numerosas oportunidades, y mi personalidad es bastante conocida en estas materias. Yo no creo en la cumbre de las galletas. Yo creo que los espacios públicos son los lugares donde hay que tratar de llegar a acuerdos. Pregunto por el fondo. ¿Qué se puede ceder? Yo no sé lo que habrá dicho Andrés, y yo no creo que haya que ceder aspectos de la reforma, por lo menos los 3 pilares básicos, como yo no estuve de acuerdo con ceder lo relativo al FUT, ni tampoco respecto de la repatriación de los capitales. Ya bajaron la selección bastante. No se ha bajado. No se ha bajado todavía, pero si te ha pasado por el Senado. Selección es sorteo, sin selección es sorteo, si no todo lo demás es yo creo que estamos corriendo riesgo, como dice Alberto Mayor, mi querido compañero de panel, que efectivamente muchas de estas reformas que parecieran ser tan estructurales pueden caer en su estructuralidad si nosotros seguimos, y no me niego con eso al diálogo, ni a tratar de buscar consenso, pero sí en ceder espacio. Yo creo que eso es un peligro que está ahí, porque nosotros volvimos no para hacer más de lo mismo, volvimos para efectivamente dejar ciertas cosas instaladas que permitan un desarrollo distinto. Nos queda solamente un minuto, quiero pedirles un pronóstico, no lo que quieren que pase, sino lo que creen que va a pasar. En el Senado, ¿va a haber un acuerdo tipo reforma tributaria, digamos, un acuerdo entre gobierno y oposición, o va a votar cada uno en sus líneas, el gobierno a favor y la oposición en contra? Alberto, ¿qué va a pasar? Por supuesto, va a haber acuerdo y va a haber hasta un futito equivalente al fut. Joaquín, ¿va a haber acuerdo en el Senado?
Yo creo que hay que crear un clima para acercar posiciones. También en el caso de reforma tributaria se veía absolutamente improbable. Yo creo que sí, que va a haber un acuerdo. Hernán. Y ojalá. Yo creo que lo más probable es que haya un acuerdo, efectivamente. Laura. Yo espero que si el acuerdo se basa en ceder aspectos de la reforma, no debería haber acuerdo. Pero uno debe intentar primero que se sume la minoría a la propuesta de gobierno. Pero lo va a ver, más allá de si te gusta o no. Ah, ¿cómo saberlo? Yo creo que en el Senado tenemos gente que le gusta la teoría de los acuerdos. Pero para eso hay que renovar a nuestros representantes en el Parlamento. Laura, Hernán, Joaquín, Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los dejamos con la frase que ustedes eligieron como la frase más destacada de la semana en Ciudadanos. Nos vemos el próximo lunes. Buenas noches. Entre la primaria, la primera vuelta y la segunda vuelta son 1.200 millones de pesos. Y les quiero decir al tiro, eso no me lo creo. No lo creo. ¿Qué es lo que no cree usted? No creo que hayan donado personas 1.200 millones de pesos, donados por 10.000 personas,